Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Es la 1:36 p.m. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que en la tarde hace una pausa en toda esta agenda en la que vamos corriendo todos los medios de comunicación para detenernos un momento y fijarnos en los matices de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy estamos en horario especial, no arrancamos a las 2 sino a la 1:30, porque hoy Monumental tiene transmisión deportiva, así es que de 1:30 a 2:30 iremos con Matices, de 2:30 a 3:30 con Oro y Grana, de 3:30 a 5:30 con Pelando el Ojo, y a las 5:30 el partido de cuartos de final, de semifinal más bien, de la Copa América entre Chile y Perú. Quiero saludar a Isel Martínez, nuestra productora, que está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Un fin de semana con bastante información, alguna de ella política, producto del fin de semana, y sin dejar de lado el tema de las últimas horas, las inundaciones en todos los cantones de Limón también y de Turrialba, Randall. Y también Sarapiquí, por cierto, Heredia. Sí, tremendas inundaciones las que se viven en Limón. Que han dejado, por cierto, Randall, y era uno de los datos que teníamos ahora, y que usted también hizo réplica en la segunda emisión de Noticias Monumental, prácticamente la quinta parte de los centros educativos inhabilitados. Sí, es realmente dramático. Aquí hay una situación, porque yo he escuchado a varias personas clamar por la declaratoria, el decreto de emergencia nacional. Sí. Lo que pasa es que vieras que yo noto que a la hora de reclamar, digamos, la emergencia nacional, que uno podría estar de acuerdo o no, hablan como si fuera una alerta y olvidamos, digamos, en esencia lo que es un decreto de emergencia nacional. Un decreto de emergencia nacional es valga la redundancia, es un decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo en situación de emergencia puede tomar superávits de distintas instituciones, afrontar una emergencia, contratar sin licitación de forma directa, y esto hace que se genere una bolsa, digamos, de presupuesto para atender directamente esa emergencia. Lo que pasa es que en Costa Rica ha sido tan mal manejado, digamos, los dineros propios de los decretos de emergencia, que todavía hoy hay plata restantes ahí del huracán Thomas, dando de vueltas, lo de Cinchona. De lo de Cinchona, sí. Exactamente. Entonces, bueno, el presidente está pensándolo, dice que está analizando técnicamente si declara emergencia nacional. Lo técnico deberá ir por la emergencia, porque, por ejemplo, ya hay que hacer bases de puentes nuevas y puentes, sí. Y tiene que ir también con el tema presupuestario. Pero bueno, ese es uno de los puntos. El otro de los puntos, el presidente Solís hoy se reunió con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Dice que no sabe nada del acuerdo entre el PAC y el Frente Amplio, el presidente. De hecho, se enojó cuando le volvimos a preguntar, los periodistas. Andrés Martínez, el colega de Telenoticias, le volvió a preguntar y el presidente ya estaba exasperado. Pero ¿cómo no va a saber que hay un acuerdo? Si, como decía Febe, en el avance del mediodía, el jefe de fracción participa en todos los consejos de gobierno. Eso no lo entendí, ¿por qué? Vea los detalles. Marco Vinicio Redondo está todos los martes en Consejo de Gobierno. Sí. Además, la convocatoria hoy de los jefes de fracción para ir a la Casa Presidencial, adivine quién la hizo. Don Marco. Claro, exactamente. Entonces, hoy nos decían a nosotros, es que son unos irresponsables, le están preguntando al presidente una cosa que es intromisión de poderes. Vamos a ver, aquí nadie juega a casita. Y no es una intromisión de poderes, lo que pasa es que todos los poderes ejecutivos coordinan con su fracción legislativa oficialista para llevar a cabo. Eso lo hacen todos los gobiernos, digamos, no es una cosa del gobierno. Y para eso está específicamente uno de las funciones del ministro de la Presidencia, por cierto. Y el hecho de que el jefe de fracción esté en Consejo de Gobierno pasa siempre. Es decir, los jefes de fracción en la administración Arias Sánchez estaban ahí, sí. Los jefes de fracción en la administración Chinchilla estaban ahí, doña Emilia estaba ahí cuando era jefa de fracción del PAC, y ahora don Marco Vinicio. Lo que pasa es que aquí hay una o dos cosas: o ningunearon al presidente, ¿verdad? O, que sería lo menos probable,
o el presidente se está quitando el tiro, digamos. Y tampoco así, fue algo que se anunció inesperadamente el viernes. Se filtró a la prensa a mitad de semana, todos los medios estuvimos profundizando mucho en este tema, y que ahora, un lunes después del fin de semana en que firmaron ese acuerdo, venga a decir que no conocía el acuerdo, o que al menos nadie le había hablado del acuerdo. Bueno, es una explicación un poco... Lo que pasa es que vamos a ver si podemos utilizar la inserción del presidente que usamos en la segunda emisión. Vamos a ver, debe llamarse... vamos a ver si podemos ubicar Liderazgo C, Esteban, de la segunda emisión de noticias. Vamos a ver si está el audio de Liderazgo C ahí guardado para poder reproducirlo, que es el presidente respondiendo a las consultas. Usted me dice cuando está listo. La dinámica fue esta. Le dicen al presidente, ¿usted está de acuerdo o no con el pacto? Y dijo, a mí nadie me dijo nada, yo no sabía. Ahí Marco Vinicio Redondo se fue solo al Melico Salazar y lo firmó, ¿verdad? Ahí no dijo si le pareció o no, nada más dijo que no sabía nada. Entonces, como ya todos conocimos el pacto desde días anteriores... Pero entonces, no era la primera vez que se le preguntaba antes. Exactamente, ya semana. Por 12ª ocasión, sí. Andrés Martínez, el colega de Telenoticias, le dijo, bueno, presidente, está bien, usted ya no sabía nada ni nada, pero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a ver si es esta inserción donde él responde. Bueno, definitivamente esto no, esa no es. Vámonos a ver cuál es. Dicho, siempre se ha hablado de una... Es el Liderazgo C, ¿verdad? Liderazgo C. Devolvámonos un momento al B. Vamos a ver si Fede Cruz nos puede ayudar un momentito para que nos diga, porque a mí me llamó mucho la atención. Fede fue la que usó la inserción al medio de esta. Fede, gracias, Fede, que nos estaba escuchando, bajó corriendo, ahí está sudando y ahora sí, escuchamos al presidente Solís. Por Dios santo, ya lo dije y lo repito, nuestra posición es de manejar la agenda del Poder Ejecutivo con la totalidad de las fracciones. En algunos casos habrá coincidencia con la de la Alianza Frente Amplio PAC Patria Justa, en otros casos no, en unos casos hay coincidencias con las agendas que está presentando el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa y en otros no. Matices, por Radio Monumental. Por Dios santo, dice el presidente, es que no entienden cuando él dice que no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero bueno, vámonos al tema de fondo. Mejor, de una vez. Don José María Villalta, líder del Frente Amplio, ex candidato presidencial, ex diputado, abogado constitucionalista. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randa, Lisel, un gusto estar aquí, un saludo también para todas las y los oyentes de Radio Monumental y este programa Matices. Un gusto estar con ustedes. Gracias, aprovecho. Casi nunca lo que acabamos de hablar tiene que ver con el invitado a fondo. Hoy sí. ¿Qué les parece lo que dice el presidente Solís, José María? Bueno, a mí me sorprende bastante. Me sorprende bastante que el presidente diga que no estaba enterado del pacto, porque no considero posible que un tema tan importante haya podido ser excluido del Poder Ejecutivo. Significaría que no coordina, no se comunica con su fracción legislativa y uno entendería más que con la dirigencia del PAC como partido haya menos comunicación, pero con la fracción no. Y bueno, también entiendo la posición de esa segunda parte, ¿no? Cuando él se enoja y él dice que no es que ahora solo va a escuchar al Frente Amplio y a los sindicatos, porque ciertamente un presidente, un gobierno, un poder ejecutivo tiene que buscar acuerdo con todos los sectores y ciertamente el gobierno tiene que ser para todos, y cuando nosotros llegamos a ese acuerdo con la fracción del PAC, no pensábamos que el gobierno iba a dialogar solo con nosotros. Sería ingenuo, sería absurdo, ¿no? Hay 9 partidos representados en la asamblea, ninguno tiene mayoría, hay que dialogar con todos, e igualmente el sector sindical es un sector muy importante, los trabajadores de este país, pero obviamente también hay que dialogar con los otros sectores. Entonces yo entiendo que el presidente tenga que aclarar que no significa eso que ahora está casado solo con un grupo, con un partido. Así lo entendemos nosotros también en el Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo nació el tema del pacto, José María? La propuesta de este acuerdo es un acuerdo puntual. Yo ni siquiera lo llamaría pacto, ya algunos han dicho coalición, cogobierno, no. Es un acuerdo puntual para impulsar conjuntamente una serie de proyectos de ley
como la reforma constitucional para proteger el agua o proyectos para combatir la evasión fiscal de los grandes evasores y para rechazar conjuntamente otros proyectos que consideramos negativos para la gran mayoría del país, los que buscan ampliar la privatización eléctrica o algunos que lesionan los derechos de los trabajadores. Nace como una iniciativa de Patria Justa, que es un conjunto, un compendio de organizaciones sindicales que pidieron una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio para hablarles de su preocupación por el nuevo bloque que se había formado en la Asamblea con intereses de reactivar la agenda neoliberal, la agenda que muchos hemos combatido en los últimos años, y también buscaron al Comité Ejecutivo Nacional del PAC y a la fracción del PAC para tratar de llegar a un acuerdo sobre una serie de puntos que se impulsen conjuntamente. Nace como una iniciativa de Patria Justa, nosotros participamos y pues de alguna manera con cierta sorpresa vemos que se suma también la fracción del PAC. ¿Sorpresa? Pues sí, digamos cierta sorpresa porque sabemos las diferencias internas que tiene esa fracción, ¿no? Sabemos que hay ahí prácticamente 3 bloques, que hay divisiones fuertes, que cuesta llegar a acuerdos, pero vemos como algo positivo que por lo menos un sector importante del PAC, su jefe de fracción, la subsecretaria general, estén de acuerdo con el Frente Amplio y con sectores sociales importantes en que hay algunos proyectos de ley que deberíamos impulsar juntos y hay otros que deberíamos rechazar juntos. Eso, por supuesto, no significa, repito, que no debamos dialogar con otros sectores sociales productivos y que vamos a estar de acuerdo en todo. También tenemos muchas diferencias con la fracción del PAC y con el propio gobierno. Don José María, ¿y desde hace cuánto más o menos están negociando esta iniciativa que ustedes presentaron el viernes? Bueno, no tengo las fechas exactas porque yo no participé activamente en la negociación, pero sí lo que tengo entendido es que es una iniciativa bastante reciente que surge como una respuesta, digámoslo así, al surgimiento de la Alianza Nacional Opositora, ¿no? En la Asamblea Legislativa ya la abreviaron como la ANO, pero esa alianza... Supongo que no fueron ellos. Estoy segurísimo que no fueron ellos mismos los que se pusieron ese nombre. Esa alianza, digamos, que surgió, que se consolidó el 1 de mayo, pues obliga a otras fuerzas políticas y a sectores sociales que ven con preocupación que de pronto Liberación, que acaba de perder las elecciones, está otra vez controlando el gobierno en la Asamblea Legislativa, está aliado con el PUS, que está metido el movimiento libertario, los partidos conservadores evangélicos, y que intentan reactivar una agenda que había sido defendida por los últimos gobiernos y que uno pensaría que el voto en las pasadas elecciones, sea lo que sea que entendemos por cambio, pues buscaba también un cambio de timón, que no siguieran en el poder los que habían estado durante tanto tiempo. Eso obviamente al Frente Amplio le preocupa y buscamos acuerdos con otros diputados que nos ayuden a enfrentar esa amenaza, y por supuesto en sectores sociales es normal que haya preocupación al ver que otra vez Liberación está en el poder cuando hace apenas un año el pueblo de Costa Rica les dijo ya no más. Oh, gracias. Ok, gracias. Hoy estamos súper solidarios a la hora de preguntar. A mí me llama la atención lo del cambio, vamos a ver, porque las elecciones del 2014 nos generan un ruido a la hora de hacer análisis, y es la segunda ronda, ¿verdad? Entonces, claro, hubo un enorme movimiento público, popular, que le dio 1,3 millones de votos a don Luis Guillermo. Pero el 2 de febrero hubo, digamos, el voto real para la Asamblea Legislativa, donde se elige una difusión de poderes absoluto, digamos, en la Asamblea Legislativa. El hecho de que Liberación esté nuevamente ahí, que tenga más diputados que el resto, ¿no era finalmente la voluntad popular también, ¿no, José María? Bueno, Liberación no ganó una mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? Más bien perdió diputados, pasó de 24 a 18 diputados, perdió votos. Uno entendería que si un partido pierde votos, pues hay un castigo del electorado. El electorado de alguna manera les está diciendo que la línea que seguían no es la línea que deben seguir.
está claro que es la minoría más grande, pero al final de cuentas lo que hizo el pueblo de Costa Rica es elegir un parlamento multipartidista donde el mensaje principal, y yo creo que lo he dicho en estos micrófonos, es pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo todas las fracciones sin excluir a nadie y negocien una agenda para beneficio del país, de las grandes mayorías, pero no queremos seguir por el mismo rumbo. Es decir, aunque no salió una mayoría absoluta de los otros partidos, el crecimiento de las fuerzas de oposición sí es un mensaje claro de que el pueblo no quiso seguir por el camino que nos venía llevando Liberación y la Unidad, que pues si comparamos con las votaciones que recibían hace una década o más, pues han decrecido en su caudal de votos de forma abrumadora. Y bueno, esa es la crítica que yo le podría hacer a la Alianza Nacional Opositora. Creo que su surgimiento tiene que ver con graves errores cometidos por el gobierno, por su fracción, cierta incapacidad para plantear un diálogo nacional creíble que aglutine a todos los actores, pero la crítica surge a lo interno de Liberación. Yo escuché a don José María Figueres, por ejemplo, decir que eso era un craso error porque el pueblo había votado para que Liberación estuviera en la oposición y ahí están cogobernando otra vez. No ha pasado ni un año y lo cierto es que de pronto se empoderan en la asamblea, aprovechando, repito, los errores de la fracción del PAC, que se dividió, que ni siquiera se pudo poner de acuerdo, y empiezan a impulsar una agenda que tampoco es la agenda que pidió el electorado. No, estamos de acuerdo en que el electorado eligió un parlamento fragmentado para que haya acuerdos y negociaciones, digámoslo así, que no es la agenda de ningún partido, tampoco es la agenda del Frente Amplio la que ganó las elecciones, ¿no? Pero esa agenda que pretende impulsar este bloque opositor, que se caracteriza por frenar avances en materia de derechos humanos, frenar proyectos de reforma fiscal sabiendo ellos mismos, lo impulsaron hace poco, que hace falta una reforma fiscal en el país, atacar el empleo público de forma muy politiquera, aunque sabemos que hay cosas que corregir en el empleo público, hay discursos que son totalmente fuera de la realidad, que buscan claramente culpar a los empleados públicos de todos los males que vive el país, y esa no es la realidad. Seguir con los proyectos de privatización eléctrica, a pesar de que también es un tema sobre el que el país no tiene un acuerdo. Bueno, nosotros creemos efectivamente que ese camino de la alianza del 1 de mayo no coincide con el mensaje de cambio que envió el electorado en febrero del 2014. Tenemos claro que tampoco es el programa del Frente Amplio. Entonces habría que sentarse todos a dialogar, buscar un acuerdo multipartidista. Pero la alianza del 1 de mayo, al excluir a la fracción de gobierno y excluir al Frente Amplio, pues obviamente obliga al Frente Amplio y a la fracción del PAC a buscar acuerdos para enfrentar ese ataque. Don José María, bueno, usted cita que tal vez cuantitativamente el PLN perdió votos, pero cualitativamente, ¿usted cree que ha ganado espacio en la Asamblea Legislativa? Yo creo que hoy el PLN controla la Asamblea Legislativa igual que como hacía antes de febrero del 2014. Es como si no hubiera habido elecciones, como si todo lo que pasó entre febrero y abril de 2014 se hubiera borrado. No es así, pero eso tiene que ver con las decisiones que tomaron los demás partidos en la Asamblea, el mal manejo que se ha dado, pero hoy ciertamente el PLN controla la Asamblea, controla la mayoría de las comisiones, controla el plenario legislativo. Incluso hasta las plenas. Controla las plenas e intenta imponer su agenda en la Asamblea. Y esto sí tengo que decirlo, haciendo una oposición visceral a este gobierno. Porque, a ver, al Frente Amplio nos dicen que nosotros estamos casados con el gobierno, que estamos cogobernando. Nosotros hemos explicado que en el gobierno de Luis Guillermo Solís no hay una sola figura del Frente Amplio, mientras que hay un montón de la Unidad de Liberación. Hemos explicado que al gobierno también le señalamos los errores que comete cuando es necesario, pero también hemos aclarado que no le podemos hacer una oposición visceral porque creemos que eso sería favorecer el bipartidismo, favorecer a los que nos han gobernado durante los últimos años. Creemos que si hubo un mensaje de cambio, habría que darle la oportunidad al gobierno de hacer ese cambio sin tapar todos los errores que ha cometido, porque ha cometido muchos errores. Pero la actitud de Liberación en la Asamblea Legislativa es una actitud de oposición visceral. Yo no la he visto nunca antes. Cuando yo era diputado de oposición en el gobierno de Laura Chinchilla,
y nos oponíamos a los proyectos que considerábamos más negativos, pero también dejábamos que pasaran las cosas que estábamos de acuerdo o las cosas que no considerábamos tan graves. En esta asamblea hay diputados de Liberación que le han dicho a los diputados del Frente Amplio, ese proyecto estamos de acuerdo, pero no lo vamos a dejar que se vote ahora, porque si se aprueba en sesiones extraordinarias sería un logro de este gobierno. Cosas de ese tipo. Es un poco la actitud, yo la comparo con la del hombre despechado, ¿no? O el mío no es de nadie. Exactamente, es como, o el gobierno es mío o no es de nadie. Bueno, ya los analistas han dicho que las relaciones monogámicas no funcionan en política. Yo creo que en política tenemos que reivindicar la lealtad como un valor, la lealtad y ¿pero la lealtad a quién? Honorabilidad. Bueno, la lealtad puede ser una relación monogámica o una relación abierta, pero tiene que haber lealtad y honorabilidad. Si se firma un acuerdo, si se da la palabra en algún tema, tiene que cumplirse eso. Pero no es algo utópico en política, pensar en lealtad. No. Por eso digo, tenemos que reivindicarla, porque precisamente la política, que es una actividad tan necesaria, se ha desprestigiado porque se han perdido esos valores y entonces la gente piensa que de pronto política es sinónimo de gangsterismo, ¿no? Es sinónimo de actuar mafioso y la política no es eso. La política es una actividad súper necesaria y tenemos que reivindicarla de todos los partidos. Déjeme ir a una pausa comercial, así disfrutamos el café, que aquí es muy rico. Mucho más que muy bueno está el café. Sí, mucho más que en la Procuraduría General, se lo aseguro. De la 1:57, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:04 p.m. Estamos con José María Villalta, líder del Frente Amplio, exdiputado, excandidato presidencial y abogado constitucionalista, que nos acompaña esta tarde analizando la realidad política. La realidad política de los últimos días pasa por el pacto, sin duda, del Frente Amplio con el PAC y con Patria Justa, aunque ahorita hablaremos de otros temas también. Hoy en un Matices que solo dura 1 hora. Y digo solo porque ya nos habíamos acostumbrado a 1:30 siempre, entonces hoy tuvimos que cortar un poco. Y vamos a necesitar tiempo en realidad. Sí, sin duda, un poco más. Don José María, ¿cuáles son los errores del gobierno y del Frente Amplio que usted mencionó hace un instante, del Frente Amplio, no, perdón, de la fracción del PAC, que colaboraron a que Liberación Nacional hoy tenga el control de la Asamblea? Bueno, yo creo que el principal error es la división interna, ¿no? Son poquitos, es una fracción que paradójicamente, aunque tuvo una votación presidencial altísima, el ser un gobierno con solo 13 diputados lo convierte en el gobierno, desde el punto de vista parlamentario, más débil de la historia probablemente, o por lo menos de la historia reciente del país. Y esa fracción tendría que estar cohesionada, promoviendo alianzas, y lo que hicieron más bien fue dividirse en 3 y entrar en una guerra civil para la candidatura del 1 de mayo. Incluso ya habían perdido cualquier opción de tener la candidatura y seguían peleando entre ellos por los escombros de ese directorio. Creo que al gobierno le ha faltado operadores políticos capacitados, calificados para buscar acuerdos, para negociar con otros sectores. Lo de que tenían el mejor equipo, pues parece que no se cumplió, ¿no? Es un gobierno que vemos donde hay figuras que vienen de otros partidos, pero que no están bien cohesionadas entre sí. Vemos una descoordinación permanente. No la tiene fácil porque, como les decía antes, enfrenta una oposición visceral, mucho más agresiva. Uno pensaría, pensando que el electorado decidió elegir un discurso de cambio que apeló siempre a la moderación, a hacer un cambio poco a poco, gradual, un discurso muy de centro. Uno pensaría que generaría más consenso. Sin embargo, vemos que los sectores que habían tenido el poder antes, y no solo Liberación, yo mencionaba en el bloque anterior a Liberación, pero hay otros, le hacen una guerra como si fuera un gobierno que está planteando una gran revolución para Costa Rica, y eso es lo paradójico, ¿no? No me parece que esté planteando grandes cambios, y sin embargo enfrenta una oposición visceral
Pero usted me preguntó por los errores internos y creo que esos son los principales: la falta de cohesión, las divisiones internas. Creo que haber puesto a Otón Solís en la Asamblea Legislativa fue uno de los peores errores de Luis Guillermo. ¿Sí? ¿Y dónde lo hubiera puesto? Porque necesitaba ponerlo en algún lado. Necesitaba ponerlo en algún lado, pero en la Asamblea le está haciendo la vida imposible, y tendría que haber buscado algún otro lugar. Sé que era difícil por la forma en que se dio esa elección, pero tienen todos los días al principal enemigo ahí adentro, y el problema es que actúa como enemigo, no es como un crítico leal, un disidente interno que busca que se enderece el rumbo, sino que son ataques a veces más dañinos que los de los partidos de oposición. Me parece que el gobierno está en una posición de ambigüedad, no quiere quedar bien con todos los sectores, tiene miedo de quedar mal con uno y con el otro, y entonces muchas veces termina quedando mal con todo el mundo. Cuando usted no toma decisiones, cuando usted plantea quedar bien con todo el mundo, no se puede, en política no se puede, y probablemente provoca la decepción de a los que quería contentar y a los que quería calmar. Unos porque no hizo lo que prometió y otros porque igual desconfían de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ahora que menciona a don Otón Solís, el viernes en una entrevista que por cierto le hizo Randall en este mismo programa, dijo 19 de cada 20 electores que votaron por nosotros en las elecciones pasadas no hubieran aprobado esta alianza del Frente Amplio. ¿Qué opina usted de eso? Yo no creo eso, yo creo que depende cómo se explique, ¿no? Si usted le dice a la gente, ¿está de acuerdo con que Albino Vargas y los sindicatos gobiernen el país? Pues obviamente la mayoría de la gente, con la mala prensa que tienen los sindicatos, pues obviamente la mayoría de la gente va a decir que no está de acuerdo. Pero eso es lo mala prensa. Bueno, obviamente. Te voy a meter aquí el... Ahí me vas a... Ya, ahora sí estamos... Porque ahora me dijeron que le estaba haciendo campaña a José María. Ahí está, esto es lo mala prensa. Yo creo que hay una parte de satanización en la opinión pública y obviamente una parte de errores, pero errores como cometen otros sectores. Es decir, hay sindicatos que han hecho cosas mal, que han hecho malas cosas, que han cometido... No, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Hay un dicho que dice eso. Por eso, pero digamos que no son más malos. No son tan malos como dicen. No son más malos que otros sectores. Igual puede haber un empresario honesto, trabajador, que genera empleo de calidad, y puede haber otro que le roba las cuotas a los trabajadores. Sí. Pero no sería correcto generalizar y decir que todos los empresarios le roban a la caja. Bueno, igual pasa con los sindicatos. A veces yo oigo discursos que los ponen a todos como si fueran vagos, vividores, y hay muchos que están defendiendo sus legítimos derechos. Entonces, bueno, para responder su pregunta, depende cómo se explique. Si se explica como lo que es un acuerdo sobre una agenda donde hay ciertos proyectos, yo creo que habría más electores que apoyan. Hay muchos electores que no están de acuerdo con seguir debilitando al ICE y ampliar la generación privada. Hay electores que no están de acuerdo con que se generalice el golpe a los salarios de los trabajadores del sector público, porque ahí hay mucho discurso generalizante. Obviamente, si sacan un salario que es una gollería en Recope, ahí todos estamos de acuerdo de que hay que poner orden. Pero si dicen a los empleados públicos hay que quitarle los pluses salariales, y la gente se imagina pluses salariales como un regalo, una gollería. Pero si usted va y analiza y desglosa el salario de un maestro rural, no, los maestros y los policías son la mayor parte del empleo del gobierno central. Si usted desglosa el salario de un maestro rural, resulta que la mitad de ese salario está conformado por componentes salariales que equivocadamente alguna gente llama pluses salariales. Entonces, claro, si uno dice quitémosle los pluses salariales a ese maestro rural, resulta que lo dejamos sin la mitad de su salario. Y ese no es un salario de gollería, y nadie lo podría decir, o el de un policía. Entonces yo creo que hay mucho discurso que impide analizar, por ejemplo, en el tema del empleo público, separar el grano de la paja, analizar, y es cierto, hay cosas que están mal, hay cosas que hay que cambiar, pero no se puede generalizar. Entonces, si el acuerdo del viernes pasado se explicara correctamente, pues creo que más de 1 de 20 coincidiría en que ahí hay cosas que se deben apoyar y otras que no se deben permitir.
Don José María, una fracción del PAC dividida en tres, digamos, novata, si bien es cierto en algunas ocasiones, y esa es la fracción con la que pacta el Frente Amplio. ¿Para qué pacta con el PAC con esos problemas internos tan graves? ¿No era mejor solo con Patria Justa, por ejemplo? No, nosotros creemos que hay que sumar. Nosotros compartimos esa agenda que se firmó el viernes, es decir, esa agenda la respaldamos y vamos a luchar por ella independientemente de lo que pase con el acuerdo que se firmó el viernes. Entonces, por supuesto que nos interesa sumar otros diputados que comparten esos principios y sumar a otros sectores. O sea, creemos que hay que formar una mayoría social y que hay que sumar a otros sectores que no están en el Frente Amplio y que comparten luchas o principios que el Frente Amplio defiende. Y tenemos claro que no será la agenda del Frente Amplio, es decir, para firmar un acuerdo con otro grupo no esperamos que nuestras propuestas se apoyen en un 100%. Tenemos claro que en una negociación se ganan unas cosas, se pierden otras, hay que ceder, pero frente a ese bloque que se formó, que le devolvió el poder a Liberación, controlando el Parlamento, creemos que hay que sumar diputados que no estén de acuerdo con que ese bloque imponga sus posiciones. Sean 1, 2, 3, bueno, me gustaría que fueran los 13 del PAC, pero si fuera la mitad, tendríamos un avance. Pero si ya lo hacemos ya cuantitativamente con los votos, se supone que son 5 los diputados que estaban de acuerdo con esta alianza. Y que si del Frente Amplio son 9, hay 14, faltan 15 votos, por ejemplo, para aprobar en alguno de los escenarios con mayoría simple en los proyectos. Bueno, por eso siempre dijimos, y usted, Isel, cuando me entrevistó sobre el pacto el viernes pasado, se lo dije, llegar a un acuerdo con una fracción no significa que ya nos cerramos a dialogar con las otras. Es decir, aquí estamos llegando a un acuerdo con algunos diputados del PAC, ojalá con la mayoría, sobre impulsar una cierta agenda, pero eso no excluye que tengamos que seguir dialogando con otras fuerzas políticas y también con otros sectores sociales para que esa agenda prospere y para otras agendas que no están en ese documento. Pero esto en la práctica, meramente en la práctica legislativa, no lo hace un poco inviable, don José María, porque puede ser que ustedes no tengan la intención de pactar con el PAC para tener exclusividad con el PAC, porque necesitan 15 actores más de donde sea para conseguirlos. Pero bueno, esto la oposición sí lo detecta como una exclusividad. Ese es el mensaje que han dado todos los jefes de fracción opositores. Bueno, es que ya no vamos a negociar con el Frente Amplio ni con el PAC porque han llegado a este acuerdo. Igual que ustedes asumieron, digamos, este pacto en respuesta a lo que pasó el 1 de mayo. Bueno, por eso. Es una respuesta a lo que pasó el 1 de mayo. Si usted le pregunta a las fracciones que conforman la Alianza Nacional Opositora, ¿sí? Ellos le van a decir lo mismo. Claro, pero tienen 29 votos. Nos pusimos de acuerdo para sumar 30 votos, 32. Pero no estamos excluyendo a los otros partidos. Claro. Nosotros, obviamente, nos hemos sentido excluidos y creemos que esa es una táctica, una política incorrecta. Claro, pero ellos tienen los votos para cumplirle a con quien sea que le hayan aliado, que se hayan aliado. Ustedes no tienen los votos para cumplirle, por ejemplo, a los sindicatos, porque tienen 14 nada más. En la asamblea para impulsar proyectos de impacto se requiere más de 30 votos. Se requieren acuerdos mucho más grandes. Y la única forma de que agendas sobre temas clave, sobre temas país, que es donde estamos entrampados, avance en la asamblea, no es sumando una mayoría simple de 29 o 30 votos. Para que avance una reforma fiscal en Costa Rica, y necesitamos un consenso muy alto, yo diría arriba de los 38 votos. Necesitamos lograr acuerdos sobre temas estratégicos donde cada partido deponga sus banderas facilistas, porque ahora que es lo más fácil es decir, yo me pongo a los impuestos, porque eso es popular en la calle. Sí, ¿quién quiere más impuestos? Pero esos que dicen yo me pongo a los impuestos saben que si llegan al gobierno van a tener que impulsar alguna reforma fiscal. Entonces, bueno, deberíamos hacer un esfuerzo por sentarnos
Y para eso no basta una mayoría simple, usted lo sabe, Randall, mínimo mayorías calificadas. Vamos a ir a una pausa, la última del programa, 2:16, vamos a la pausa y venimos con más de matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 2 de la tarde con 20 minutos, nos quedan, señor, 7 minutos, don Esteban, de programa. Sí, ahí está calculando. 9 minutos. Hoy es más generosos nuestros compañeros de controles. ¿Qué está haciendo usted, don José María? Cuéntenos. Yo estoy retomando mi actividad profesional como abogado. Sí. Estoy como profesional independiente, llevando casos, sobre todo en temas ambientales, contencioso administrativo, constitucional. Le estoy dedicando más tiempo a mi familia que durante la campaña, y en los últimos tiempos como diputado la tenía abandonada, y pues ahora estoy muy contento porque estoy compartiendo más con mis hijos sobre todo, y pues le doy seguimiento a las actividades del partido, trato de acompañar, de aconsejar a los diputados. No soy asesor de ellos, pero por lo menos trato de darles algunas ideas, de apoyarlos en lo que pueda. Y creo que también es necesario, cuando uno está metido en una vorágine tan intensa como fue esa campaña, es necesario dar un paso atrás, salirse de ese pandemonium, ¿no? Y ver las cosas más fríamente, hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el presente. Y estoy aprovechando este tiempo donde las aguas han bajado un poco, por lo menos para la política electoral, para hacerlo. Para tomar fuerza para la otra elección. Bueno, no sé, para reflexionar en general ¿verdad? sobre no sabe, ¿de verdad? No, de verdad, no he tomado una decisión sobre mi futuro político, si voy a aspirar a algún cargo o no. Yo sé que cuando los políticos dicen eso, hacen la cara que vos estás haciendo en este momento, Randall. Pero de verdad yo estoy dispuesto a contribuir con el Frente Amplio desde cualquier trinchera, y no estoy para nada obsesionado con ser candidato presidencial o con ser presidente. Creo que eso es un honor, una responsabilidad, un gran sacrificio, pero si en el Frente Amplio surge otro liderazgo que permita seguir consolidando el partido, yo no tendría ningún inconveniente de hacerme a un lado y de trabajar desde otra trinchera. Esa es mi actitud, y creo que vendrán momentos de tomar decisiones, pero en este momento ni he cerrado ninguna posibilidad ni tampoco he tomado ninguna decisión. Pero estamos a las puertas de un proceso muy importante, que es el de elecciones municipales, que también se va a vislumbrar muchas cosas con respecto a las próximas elecciones nacionales, don José María. Sí, es cierto, y espero estar cerca del Frente Amplio para apoyar ese proceso. Igual, si en algo puedo contribuir a que las candidaturas municipales del Frente Amplio, o de alianzas locales, coaliciones locales, puedan fortalecerse, lo voy a hacer, porque creo que es una oportunidad bonita. Creo que las elecciones municipales, primero en el ámbito local, hay muchas posibilidades de hacer cambios tangibles, que la gente sienta que algo mejoró. A veces en la política macro es tan difícil lograr que eso se traslade a lo local y a la gente de carne y hueso, pero en el ámbito local sí se pueden poner en práctica gobiernos más transparentes, más participativos, entrarle a problemas urgentes como el de la basura, como los servicios locales, y también el Frente Amplio necesita demostrar que puede gobernar y hacerlo bien, ¿no? Digamos que esa es la mejor vacuna para todas esas campañas que plantean como un apocalipsis. Si el Frente Amplio llega al gobierno, al día de mañana Costa Rica desaparece, va a haber un caos, se va a abrir un abismo y nos va a tragar la tierra. Bueno, si el Frente Amplio gobierna en una municipalidad y lo hace bien, lo hace honestamente, mejora la calidad de vida de la gente, y la gente ve que no pasó, y no se desmoronó nada, pues eso es la mejor vacuna contra esas campañas negativas que algunos hacen, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del partido para las elecciones municipales? La expectativa mínima es tener representación en todas las municipalidades, ganar regidores, síndicos, concejales, en todas las municipalidades del país. ¿Cuántos tienen, don José No tienen María? alcaldías, ¿verdad? No tenemos alcaldía, y tenemos muy pocos regidores. En total suman si acaso 10, entre que fueron electos por el Frente Amplio.
a través de coaliciones con otros partidos o regidores que se han pasado al Frente Amplio, son poquitos. Queremos tener representación en todos los municipios del país, y yo le agregaría a esa expectativa concentrarnos en algunas municipalidades donde tengamos posibilidades reales de ganar, ya sea directamente o en coalición. Estamos incentivando coaliciones con otras fuerzas políticas, con grupos comunales, con grupos locales, porque el problema, y ya que hablábamos de Luis Guillermo Solís, el problema no es tanto ganar las elecciones, eso puede pasar, no estoy diciendo que sea fácil ganar las elecciones, pero el problema no es tanto ese. O sea, uno puede ganar las elecciones, pero además necesitas tener la base social suficiente para poder gobernar. Necesitas conformar mayorías sólidas, porque si no, no puedes hacer nada. Y esto aplica para el ámbito local. Esta va a ser la primera votación donde se van a elegir alcaldes y regidores, y está tan atomizado el panorama político del país de que un partido podría ganar una alcaldía, como ahí no aplica la regla del 40%, un partido podría ganar una alcaldía con 30% de los votos, hasta con menos, con 20 y pico por ciento de los votos se podría ganar si se divide mucho el voto. Pero después, ¿cómo gobernás? Si tenés un regidor de 7, ¿qué haces? Te pasa como al gobierno del PAC, que tiene solo 13 de 57. Sí. Entonces, hemos estado incentivando las coaliciones para tratar de conformar mayorías sólidas que puedan gobernar, y eso implica ponerse de acuerdo sobre un programa mínimo, dejar las expectativas muy ambiciosas y ponerte de acuerdo sobre 4 cosas que vas a impulsar conjuntamente, y vamos con esas 4, y las que no hay acuerdo, pues cada quien por su lado, pero en esas 4 estamos juntos. Ustedes tienen diputados en todas las provincias, no todos los partidos tienen ese beneficio. Sí, un gran logro de la pasada elección, probablemente el mayor, es que logramos consolidar presencia en todo el territorio nacional, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho. Antes el Frente Amplio era un partido que estaba concentrado en zonas urbanas y que tenía apoyo únicamente en sectores de clase media, ¿no? Sí. Sectores académicos, universitarios. Hoy podemos decir que tenemos presencia en todo el país y que hemos logrado crecer en apoyo en todos los sectores sociales y sobre todo en los sectores más desfavorecidos, los sectores más pobres, en zonas rurales y zonas urbanas. Hemos logrado entrar en esos lugares que eran feudos de los partidos tradicionales, y eso, pues, en mi opinión, es una gran cosa porque nos consolidamos como una fuerza nacional. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, y a la orden para cualquier próxima ocasión. Hay unos que dicen que le estamos haciendo campaña, otros que dicen que no, que le estamos destruyendo la campaña de inicio. Bueno, 2:28, nos escuchamos a las 7:30 hoy, después de Chile, Perú, en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.